Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de la introducción a la corriente y al voltaje alternos, donde vamos a ver las fuentes de voltaje sinusoidal, es decir, vamos a ver cómo obtener los voltajes alternos y para ello vamos a ver los generadores de corriente alterna y también los generadores de señales. Bueno, pues vamos a comenzar por los generadores de corriente alterna. Bueno, pues ya vemos que tenemos un campo magnético y tenemos un conductor y ya sabemos que cuando movamos este conductor a través de este campo magnético, en el conductor se va a generar un voltaje inducido. Ahora bien, ya vemos que como conductor estamos empleando simplemente una espira de alambre, simplemente es un conductor, pero ya vemos que en la parte de la izquierda lo estamos separando porque esta parte del conductor está conectada a este anillo que está a su vez frotando esta escobilla. Ya vemos que la otra parte del conductor está unida a este anillo que es totalmente diferente a este y ya vemos que está frotando esta otra escobilla. ¿Qué conseguimos con todo esto? Bueno, pues lo que conseguimos es aquí obtener simplemente terminales, o bien la positiva y la negativa, o bien la negativa y la positiva. Ahora bien, ¿por qué obtenemos aquí estas terminales y cuáles son sus polaridades? Bueno, pues recordar rápidamente, aquí tenemos el norte, aquí tenemos el sur y ya vemos que las líneas de este campo magnético tienen esta dirección. Bueno, pues ya sabemos que cuando movemos un conductor a través de este campo magnético, ya sabemos que en el conductor se genera un voltaje inducido. Ahora bien, si cambiamos la dirección de movimiento, el voltaje inducido cambia de polaridad. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí, básicamente, porque ya vemos que realmente tenemos un conductor, pero parece que tenemos dos conductores, pero se trata del mismo conductor. Y para que se entienda mejor, bueno, pues nuevamente aquí tenemos el norte, aquí tenemos el sur, y aquí tenemos los diferentes movimientos, los diferentes puntos de movimiento que puede hacer esa espira. Aquí tenemos A, AB, AC y AD. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que cuando una parte del conductor se mueve de A a B, la otra parte del conductor se está moviendo en dirección opuesta. Aquí está bajando y aquí está subiendo. Bueno, pues como tienen direcciones opuestas, eso significa que tenemos diferentes polaridades. Vamos a suponer que la que está bajando tiene una polaridad positiva y la que está subiendo tiene una polaridad negativa. Bueno, pues como digo, aquí tenemos la positiva porque está bajando y aquí tenemos la negativa porque está subiendo. Si seguimos las conexiones, este anillo es negativo, o lo que es lo mismo, esta terminal es negativa, y si seguimos, como digo, las conexiones, este anillo es positivo y esta terminal es positiva. ¿Cuál es la dirección de la corriente? Bueno, pues ya vemos que toma esta dirección de aquí. Ahora bien, ya vemos que este conductor está subiendo y llega a este punto, pero ya vemos que esta parte del conductor está bajando y llega a este punto. Si se sigue moviendo, bueno, pues aquí estaba bajando, ahora empieza a subir, y este que estaba subiendo empieza a bajar. Como cambian de direcciones, también cambian de polaridad, es decir, aquí teníamos negativo, ahora tenemos positivo, y aquí que teníamos positivo tenemos negativo, porque esta parte ahora empiezan a subir, como digo, y esta otra parte empieza a bajar. Bueno, pues si seguimos las conexiones, ahora el anillo este es positivo, esta terminal es positiva, este anillo es negativo y esta terminal es negativa. ¿Cuál es la dirección de la corriente? Bueno, pues ya sabemos que toma esta otra dirección. Bueno, pues ya hemos visto que cambia de polaridad y eso depende de la dirección del movimiento del conductor. Y visualmente, ¿qué es lo que hemos conseguido? Bueno, pues antes de verlo, vamos a ver la diferencia que hay entre el generador de corriente continua y el generador de corriente alterna. Aquí tenemos el generador de corriente continua. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues aquí tenemos este conmutador. Ya vemos que aquí tenemos dos anillos diferentes que están rozando escobillas diferentes, pero aquí tenemos un solo anillo donde la parte superior está frotando esta escobilla y la parte inferior está frotando esta otra escobilla. Pero ya vemos que este anillo no es continuo, porque ya vemos que aquí no está unido. Es decir, que esta parte es independiente a esta otra parte de aquí. Y ya vemos que estas partes se mueven con el conductor. Bueno, pues nuevamente, cuando está bajando, esta parte es positiva, cuando está subiendo, esta es negativa. O lo que es lo mismo, esta parte del anillo, la parte inferior es positiva, esta terminal es positiva, esta parte del anillo es negativa, y esta terminal es negativa. ¿Cuál es la dirección de la corriente? Ya sabemos que es esta dirección de aquí. Ahora bien, cuando esta empieza a subir, cambia de polaridad. Y cuando esta empieza a bajar, cambia de polaridad. Donde aquí teníamos negativo, ahora tenemos positivo. Y donde teníamos aquí positivo, ahora tenemos negativo. ¿Qué pasa con las terminales? Bueno, pues cuando esta empieza a bajar, que ha cambiado a positiva, esta parte del anillo ahora está en la parte inferior y está tocando esta escobilla de aquí. Es decir, esta positiva que cambia abajo está tocando la terminal positiva y la negativa que cambia a la parte de arriba está tocando la escobilla negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente no cambia de dirección.
Bueno, pues así es como conseguimos solo valores positivos y así es como conseguimos valores positivos y negativos. Visualmente, ¿qué es lo que hemos obtenido? Bueno, pues nuevamente aquí tenemos esta gráfica, aquí tenemos el norte, aquí tenemos el sur y aquí tenemos los posibles movimientos, es decir, a B, AC y AD. Y recordar que esta es la dirección de las líneas del campo magnético. Bueno, pues si comenzamos en el punto A y empezamos a mover el conductor, ya vemos que inicialmente se mueve paralelamente a las líneas del campo magnético y como no las está cortando, ya sabemos que el voltaje inducido es cero. Ahora bien, en el momento que se empieza a mover hacia B, ya vemos que empieza a cortar las líneas en diferentes ángulos o lo que es lo mismo a diferentes velocidades y por ello va aumentando el voltaje hasta que llega a un máximo. ¿Dónde tenemos el máximo? Aquí en el punto B, porque ya vemos que en el punto B, si estamos moviendo el conductor, lo estamos moviendo perpendicularmente a las líneas del campo magnético, es decir, que las está cortando a mayor velocidad. Bueno, pues aquí tenemos el máximo voltaje. Una vez que llega a B y empieza a moverse hasta C, cambia de polaridad y por ello, bueno, pues el voltaje tiene que ir disminuyendo hasta llegar a cero. ¿Por qué aquí es cero? Porque nuevamente si movemos el conductor en este punto, en el punto C, se mueve paralelamente a las líneas del campo magnético y como no las está cortando, el voltaje de inducción es cero. Cuando se mueve de C a D, como seguimos con esta polaridad, bueno, pues tiene que ir disminuyendo el voltaje hasta llegar a un máximo negativo, que es en D, y es un máximo negativo porque ya sabemos que en este punto, si movemos el conductor, lo movemos perpendicularmente a las líneas del campo magnético. Y una vez que llega a D y empieza a moverse a, cambia de polaridad, vuelve a aumentar el voltaje, aumenta porque estamos con valores negativos, y aumenta hasta llegar a cero. Y una vez que llega a cero, bueno, pues como todo esto se repite, hemos obtenido aquí un ciclo, y aquí ya sabemos que tenemos una repetición periódica. Bueno, pues eso es lo que ocurre en el generador alterno, porque ya sabemos que cuando esto cambia de polaridad, también cambian las terminales. Pero aquí ya sabemos que no cambia de polaridad. ¿Cuál era la onda que habíamos obtenido? Bueno, pues recordad que teníamos esta onda. De aquí, de A a B llegamos al máximo, de B a C llegamos a cero, y luego de C a D, por mucho que haya cambiado de polaridad, bueno, pues ya sabemos que va a ir aumentando hasta llegar al máximo, y luego de D a A llega a cero. Y a partir de aquí, bueno, pues ya sabemos que todo esto se repite de forma periódica. Y recordar que tenemos valores positivos porque aquí en las terminales no estamos cambiando de polaridad y siempre tenemos la misma dirección. Es por eso que aquí siempre tenemos valores positivos. En cambio, en la alterna, bueno, pues ya sabemos que tenemos valores positivos y también valores negativos. Porque aquí cuando cambia de polaridad el conductor, también lo hace la terminal. Para que se vea mejor estos cuatro movimientos que tenemos, aquí los tenemos. Ya vemos lo siguiente, que comenzamos desde el punto A y nos movemos hasta el punto B. Bueno, pues como aquí está cortando las líneas a diferentes velocidades hasta que llega al máximo, que las corta perpendicularmente, bueno, pues ya sabemos que va aumentando hasta un máximo. Cuando llega a B y va hacia C, bueno, pues ya sabemos que cambia de polaridad, va disminuyendo ese voltaje hasta llegar al punto C, porque aquí ya sabemos que se mueve paralelamente. Y por último, cuando se mueve hasta D, que tenemos aquí el punto D, como tenemos la polaridad cambiada, sigue disminuyendo hasta ese máximo negativo, donde el conductor se mueve perpendicularmente a las líneas del campo magnético. Y por último, de D a A, como cambia de polaridad, bueno, pues ya sabemos que tiene que aumentar hasta llegar a cero. Y a partir de aquí, como ya tenemos un ciclo, ya sabemos que todo esto se repite de forma periódica. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos valores positivos y negativos alternando, y eso va en función de la dirección del movimiento del conductor. Y siempre y cuando aquí no tengamos un conmutador, como hemos visto en los generadores de corriente continua, aquí vamos a tener los valores positivos y negativos. Bueno, pues ahora que ya sabemos cómo generar un voltaje de corriente alterna, ¿cómo podemos nosotros modificar la frecuencia? Fijaros en una cosa, aquí tenemos el norte y aquí tenemos el sur. Y ya hemos visto que nos movemos desde A hasta B, desde B hasta C y desde C hasta D. Y por último regresamos a. Bueno, pues ya hemos visto que comenzamos desde A y cuando regresamos hasta A hemos dado una vuelta y eso significa que hemos obtenido un ciclo y ya lo hemos visto. Entonces, bueno, pues podemos sacar en claro que cuando el conductor realiza una vuelta está realizando un ciclo de la onda. Entonces ya vemos que por vuelta obtenemos un ciclo. Bueno, pues sabiendo esto, ¿cómo aumentamos la frecuencia? Ya sabemos que la frecuencia es ese número de ciclos
por segundo. Bueno, pues imaginad que aquí nosotros estamos dando 60 vueltas por segundo, es decir, que el conductor está dando 60 vueltas por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que está formando 60 ciclos por segundo. Bueno, pues como tenemos 60 ciclos por segundo, eso significa que tenemos 60 hercios. Ahora bien, si nosotros aumentamos ese número de vueltas, es decir, esas revoluciones por segundo, y en vez de que sean 60, que sean 120 revoluciones por segundo, es decir, que el conductor esté realizando 120 vueltas por segundo, o lo que es lo mismo, esté generando 120 ciclos por segundo, ¿cuál va a ser nuestra frecuencia? Bueno, pues ya vemos que es 120 hercios. Bueno, pues simplemente aumentando esas revoluciones por segundo, vamos a aumentar la frecuencia. Ahora bien, no tenemos otra manera de aumentar la frecuencia sin tener que aumentar la velocidad del conductor, es decir, a la velocidad a la que gira el conductor. Bueno, pues si nosotros agregamos más polos, con ello vamos a aumentar el número de ciclos que tenemos por vuelta. Y fijaros en una cosa, ya hemos visto lo siguiente, aquí teníamos norte, teníamos sur, y cuando el conductor realiza una vuelta, ha cortado todas las líneas del campo magnético de todas las formas. Bueno, pues aquí ya lo podemos ver, aquí si nos movemos desde norte hasta norte, el conductor ha cortado las líneas de todas las formas, como ha hecho aquí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como ha cortado todas las líneas, hemos obtenido un ciclo. Ahora bien, si completa la vuelta, como vamos de norte a norte nuevamente, como corta las líneas de todas las formas posibles, obtenemos otro ciclo. Bueno, pues ya vemos que aquí que tenemos 4 polos, al tener 4 polos, por cada vuelta del conductor ya vemos que tenemos 2 ciclos. ¿Y qué pasa si aumentamos el número de polos? Es decir, si ahora ponemos otros 2 polos más, aquí tenemos el sur y aquí tenemos el norte, siempre y cuando, bueno, pues esto lo tendríamos que juntar un poco más para hacer hueco a estos 2 polos. Bueno, pues nuevamente, si nos movemos de norte a norte, como el conductor ha cortado las líneas de todas las formas posibles, hemos obtenido un ciclo. Nuevamente de norte a norte, como corta todas las líneas en todas las formas posibles, bueno, pues obtenemos otro ciclo. Y por último, de norte a norte, bueno, pues como hace lo mismo, obtenemos otro ciclo. Y aquí ya ha realizado una vuelta. Bueno, pues ya vemos que aquí si tenemos 6 polos, bueno, pues ya vemos que por cada vuelta del conductor obtenemos 3 ciclos. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues ya hemos visto que cuando tenemos 2 polos, norte y sur, por cada vuelta del conductor obteníamos un ciclo. Hemos visto que cuando tenemos 4 polos obtenemos por cada vuelta del conductor, voy a hacerlo mejor, 2 ciclos. Y ya hemos visto que si tenemos 6 polos, bueno, pues ya hemos visto que obteníamos 3 ciclos. Lo voy a poner mejor, 1, 2 y 3. Es decir, que estamos obteniendo la mitad de ciclos por vuelta del conductor que el número de polos que tenemos. Y como es la mitad, bueno, pues en vez de fijarnos en el número de polos, vamos a contar los pares de polos. Ya vemos que aquí simplemente tenemos 2 pares, porque tenemos norte y sur, y norte y sur. Si agregamos un par más, bueno, pues ya vemos que tenemos 6 polos, y así sucesivamente. Bueno, pues ¿cuál es la ecuación que relaciona el número de pares con la frecuencia? Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que tenemos el número de pares de polos por las revoluciones por segundo. Y ya hemos visto que cuando tenemos un par de polos, porque tenemos solo 2 polos, bueno, pues ya hemos visto que por cada revolución simplemente teníamos un ciclo. Y si tenemos 60 revoluciones por segundo, bueno, pues ya sabemos que tenemos 60 hercios. Ahora bien, si vamos aumentando este número de pares de polos, bueno, pues simplemente se lo tenemos que multiplicar a esas revoluciones por segundo, que es ese número de ciclos por segundo que obtenemos. Y eso está relacionado con el número de pares de polos, porque ya hemos visto que cuando teníamos 2 pares de polos teníamos 2 ciclos por segundo, y que cuando teníamos 3 pares de polos teníamos 3 ciclos por segundo, y así sucesivamente. Bueno, pues simplemente tenemos que realizar esta multiplicación, los números de pares de polos por las revoluciones por segundo, y vamos a realizar un par de ejercicios. La rapidez de rotación de un generador de 4 polos es de 100 revoluciones por segundo. Bueno, pues tenemos que determinar la frecuencia de voltaje de salida. Y para ello, bueno, pues ya sabemos que necesitamos las revoluciones por segundo y también el número de pares de polos. Esta vez nos están dando el número de polos que tenemos, pero necesitamos el número de pares de polos. Y para ello, bueno, pues como se trata de pares, bueno, pues ya sabemos que este número lo tenemos que dividir entre 2. Es decir, si tenemos 2 polos, el norte y el sur, ¿cuántos pares de polos tenemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos un par de polos. Simplemente lo dividimos entre 2 y lo tenemos. Si tenemos norte-sur, norte-sur,
¿Cuántos números de pares tenemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 4 polos. Pero ¿cuántos pares tenemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 2. Bueno, pues simplemente realizando esa división de 4 entre 2, vamos a obtener el número de pares de polos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que el número de pares de polos, bueno, pues simplemente es 2, porque tenemos 4 polos. Bueno, pues al dividirlo entre 2 obtenemos 2 pares de polos. Y al multiplicarle por las revoluciones por segundo, bueno, pues obtenemos la frecuencia de voltaje de salida. Vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice lo siguiente, que si la frecuencia de salida de un generador de 4 polos es de 60 Hz, ¿cuáles son las revoluciones por segundo? Bueno, pues esta vez nos están dando la frecuencia y también nos están dando el número de polos, pero con ello ya sabemos que sabemos sacar el par de polos, simplemente lo dividimos entre 2. Bueno, pues teniendo ese número de pares de polos y también la frecuencia, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y despejando para las revoluciones por segundo, vamos a obtener el resultado. Bueno, pues como digo, nos están dando la frecuencia y nos están dando el número de polos, que al dividirlo entre 2, ya sabemos que obtenemos el par de polos. Bueno, pues ya vemos que tenemos 60 entre 2 es igual a 300 revoluciones por segundo. Bueno, pues simplemente así es como aumentamos la frecuencia, o bien aumentando las revoluciones por segundo, o bien aumentando el número de pares de polos. Ahora bien, ¿cómo aumentamos nosotros el voltaje máximo? Ya hemos visto que los voltajes máximos los teníamos en el pico positivo y en el pico negativo. Y como digo, ¿cómo podemos aumentar estos voltajes? Cuando tenemos estos voltajes en los picos, bueno, pues se conoce como amplitud. ¿Cómo podemos nosotros aumentar la amplitud de un voltaje de corriente alterna? Bueno, pues ahí entra en juego la ley de Faraday. Ya sabemos que si aumentamos el número de vueltas del conductor expuesto al campo magnético o aumentamos la razón de cambio del flujo magnético, ya sabemos que aumenta el voltaje inducido. Bueno, pues ya hemos visto que para aumentar el cambio de la razón a la que cambia el flujo magnético, simplemente tenemos que aumentar las revoluciones por segundo. Si aumentamos las revoluciones por segundo, aumenta el voltaje inducido. Pero ya hemos visto que si aumentan esas revoluciones por segundo, también aumenta la frecuencia. Y normalmente la frecuencia tiene que ser constante. Entonces, ¿cómo aumentamos nosotros este voltaje, o mejor dicho, la amplitud de una onda seno sin cambiar la frecuencia? Bueno, pues simplemente aumentando el número de espiras del conductor expuesta al campo magnético. Si nosotros aumentamos ese número, vamos a aumentar el voltaje inducido sin cambiar la frecuencia. En cambio, si cambiamos las revoluciones por segundo, aparte de cambiar la amplitud, también vamos a cambiar esa frecuencia. Y como digo, la frecuencia tiene que ser constante. Bueno, pues para que se mantenga constante, tenemos que cambiar ese número de vueltas. Y por último, ¿cuál es la siguiente forma que podemos obtener nosotros un voltaje alterno? Bueno, pues para ello tenemos los generadores de señales. Básicamente, bueno, pues estos generadores de señales electrónicas, bueno, pues nos van a proporcionar un voltaje alterno. Y como dice aquí, que el generador de señales es un instrumento que produce electrónicamente ondas utilizadas para probar y controlar circuitos y sistemas electrónicos. Existe una amplia variedad de generadores de señales, los cuales van desde instrumentos para usos especiales que producen solo un tipo de forma de onda en un intervalo de frecuencia limitado, hasta instrumentos programables que producen una amplia variedad de frecuencia y formas de onda. No os preocupéis, que esto lo veremos en vídeos posteriores. Todos los generadores de señales constan básicamente de un oscilador, y de esto del oscilador también lo veremos en vídeos posteriores. Y nos dice que es un circuito electrónico que produce ondas repetidas. Todos los generadores, bueno, pues disponen de controles para ajustar la amplitud y la frecuencia, como hemos visto. Es decir, que podemos obtener diferentes amplitudes para el voltaje y también podemos obtener voltajes con diferentes frecuencias, y gracias a estos generadores de señales. ¿Y cuáles son un tipo de generadores de señales? Bueno, pues ya vemos que tenemos los generadores de funciones y generadores de formas de onda arbitrarias. Un generador de funciones es un instrumento que produce más de un tipo de forma de onda y produce formas de onda pulsantes, hablaremos de estas más adelante, también ondas senos, que son las primeras que vamos a ver, y por último ya vemos que también tenemos ondas triangulares. Bueno, pues en definitiva aquí tenemos los típicos generadores de señales, y con esto, bueno, pues vamos a obtener, aparte de un voltaje alterno, podemos obtener diferentes formas para nuestras ondas, es decir, ondas seno y otro tipo de ondas que todavía no hemos visto, que veremos más adelante. Bueno, pues estas ondas las podemos obtener gracias a estos generadores de señales. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo obtener los valores de voltaje y de corriente de una onda sinusoidal. Hasta la siguiente.